Muy buenos días amigos o muy buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Nuevamente el despertador Aníbal González, investigador, analista, trayéndole novedades de los últimos acontecimientos. Quiero leer unas noticias para ustedes en la forma más breve posible, para hacer los videos lo más corto y principalmente que sean más informativos y menos extensos, para no aburrirlos como siempre. Las noticias son las siguientes: Donald Trump y Vladimir Putin prácticamente han desatado el pánico en Ucrania, por lo cual las Fuerzas Armadas ucranianas no paran de rendirse en el frente de guerra. Donald Trump está considerando también reconocer a Crimea como territorio ruso como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. La posible medida se produce antes de la llamada de Donald Trump con Vladimir Putin, más tarde en el día de hoy, que será esa llamada, donde los dos líderes discutirán una propuesta de alto al fuego de 30 días, algo que yo creo, sinceramente, que Vladimir Putin no aceptará de ninguna manera, una absurda tregua de 30 días. Dijeron fuentes a Semáforo. Hablando con los periodistas del Air Force One el domingo, Trump insinuó que los negociadores ya habían discutido dividir activos y dijo que discutiría terrenos y plantas de energía con Vladimir Putin. El hecho de que Donald Trump diga que reconoce, que va a reconocer a Crimea como propiedad o territorio ruso, a Rusia le da lo mismo. No le importa si la reconoce o no, es de Rusia y punto, se acabó. No precisa del reconocimiento o del permiso de Estados Unidos para reconocer si es o no es. Crimea es de Rusia, pronto, se acabó. Es así de simple, no hay nada para discutir allí. O sea que eso no entra en la negociación porque a Rusia no le interesa la opinión que pueda tener favorable o no de Estados Unidos. Eso es un hecho. O sea que eso no se discute. Si bien Donald Trump la quiere usar como herramienta, no sirve en este caso para negociar. La tregua en Gaza, por otro lado, se ha roto tras la negativa de Hamás a liberar a los rehenes, según ha explicado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Como siempre, él tiene una razón y un motivo para seguir bombardeando inocentes, para seguir masacrando a ese pueblo ya castigado por el hambre, por la sed. Les han cortado la luz y el agua hace ya varias semanas. Los están matando de hambre. El que no muere por enfermedad muere por hambre. El que no muere por bombas muere por un tiro de un francotirador. Ese es el mundo que se vive hoy dentro de Gaza, lamentablemente. Israel ha lanzado una nueva ofensiva con bombardeos en múltiples puntos de la franja, entre ellos el norte de Gaza principalmente, la ciudad de Gaza mismo, Alum y Rafah. La Casa Blanca ha confirmado que Israel le había consultado antes de iniciar los ataques, según ha declarado su portavoz en una entrevista en Fox News. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado que los combates continuarán hasta la liberación de todos los rehenes. ¿Qué combate? No existe combate en Gaza, existe asesinato y bombardeos de civiles, señores, entiéndanlo, están matando civiles, ¿ok? Polonia, Lituania, Letonia y Estonia han decidido retirarse de la Convención sobre la prohibición de minas antipersona. Escuchen bien esto, conocida como Tratado de Ottawa, para reforzar la seguridad en sus fronteras y en el flanco oriental de la OTAN. Los ministros de defensa de los 4 países han tomado esta decisión de manera conjunta, a nivel regional, argumentando la necesidad de prepararse ante posibles amenazas de Rusia sin depender del desenlace en la guerra en Ucrania. A ver si nos entendemos. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia están hablando de minar con minas antipersona, que son prohibidas, que estaban prohibidas, para ellos ya no, ya van a usarlas nuevamente como las han usado
Ucrania las ha usado, inclusive Ucrania las desparramó en todo Donetsk y Lugansk, en el Donbass, la famosa mina antipersona tipo mariposa, que llama la atención porque tiene la forma de una mariposa, y los niños, creyendo que era un juguete, la iban a manipular y perdían la vida instantáneamente. O, en su defecto, un brazo o una pierna. Si un vehículo pasaba por encima o la pisaba, indudablemente resultaba con daños y con la posible muerte de ese conductor o familia que fuera en ese vehículo. Estos señores están hablando de usar ese tipo de explosivo antipersona en las fronteras con Rusia. Entonces, ese es lo que le han metido en la cabeza indudablemente estos personajes que están detrás, que están dando las órdenes a estos ignorantes, políticos ignorantes, como el de Finlandia, que hizo unas declaraciones aberrantes totalmente, hablando de prepararse para la guerra contra Rusia, de esa persecución hacia los rusófonos. Es increíble, ¿no? Es increíble al punto que hemos llegado, que esos gobiernos estén acatando las órdenes de ese Estado profundo europeo, del europeo estoy hablando en este momento, y que acepten llegar a cometer esos errores en contra de su propia población civil, porque ellos no están consultando a la población civil de sus países, no los están consultando si quieren que el país tenga buenas relaciones con Rusia o no. No, aquí les están metiendo el miedo, les están diciendo que Rusia va a invadir en cualquier momento. Eso es lo que le hacen creer a la gente. Y la gente mal informada de Europa, como lo ha estado siempre, porque viven escondidos atrás de un computador o de un juego, o de ver la luna y el sol, pero no de las cosas que son importantes, o leer CNN, o asistir la información de CNN, de BBC, de Londres, en fin, media información, o la información que ellos quieren que ellos vean y se informen con lo que no es verdad, en realidad. Porque lo que han dicho hasta ahora sobre que Ucrania va ganando, que Ucrania está luchando para negociar en esta guerra con la victoria de Ucrania, ¿qué victoria? Han sido vapuleados, están siendo echados de Kursk. Queda muy poquito para terminar con el tema de Kursk. Ahora van por Sumi. Hoy entraron en Zaporizhzhia. En Zaporizhzhia está toda rodeada esa área, ya en cualquier momento se termina de tomar Zaporizhzhia. ¿Qué es lo que quiere negociar Donald Trump? Es esa central nuclear que está en Zaporizhzhia, es lo que quiere negociar Donald Trump. Es una de las centrales nucleares más grandes de Europa. Y Donald Trump la quiere y quiere negociarla y no la va a tener. Eso quedará del lado ruso, les guste o no. Entonces son muchas cosas de por medio. Esa expectativa sobre la reunión de hoy me tiene sin cuidado, realmente. Ya verán lo que surge de esa conversación telefónica. Diplomacia. Pero negociación en sí lo veo difícil. Es muy temprano para negociar. Amigos, las noticias no paran de surgir. Quería mostrarles otra noticia que salió en el día de hoy. Eso de que las fronteras del 2014 para Ucrania, para volver a las fronteras del 2014, sabemos ya que es imposible para Ucrania, aunque lo diga Estados Unidos tarde,
aunque lo diga Estados Unidos. Ahora queda como que lo dice Estados Unidos, ¿no? Lo viene diciendo Rusia desde el principio del conflicto, que jamás volverían a ser las fronteras como eran hasta el 2014. Tuvieron la oportunidad, tuvieron la forma de negociar en Minsk y fue una traición, una alta traición a la palabra, a la diplomacia, y eso no va a pasar por dos o por tercera vez, no va a ocurrir de nuevo. Por eso Rusia está pisando muy leve, con mucho cuidado. Acá decía que la ley de Ucrania sobre el envío de tropas al exterior está relacionada con la adquisición de armas, según un funcionario. Sergei Leshchenko afirmó que la ley es de la naturaleza puramente técnica. He sabido que ellos mandan a Reino Unido, principalmente a Reino Unido, a Francia y a Alemania, a entrenar tropas, pero en calidad de fuerzas especiales en realidad. Van a prepararlos rústicamente, podemos decirlo, porque nunca ellos están no considerando estado físico de la persona, la calidad física de la persona y mental de la persona para aspirar a ser una fuerza especial, ¿ok? En guerra, en el apuro que hay, en la urgencia que hay, lógicamente que les van a dar buenas nociones de lo que es el uso del arma, principalmente, cómo asegurarse un refugio, en fin, algunas cosas importantes que tienen que aprender, pero no lo suficiente. Ese ejército con apuro resultan ser cadáveres en la primera semana de combate. Eso es seguro también. Lamentablemente, cuando los ejércitos no son preparados, como en el caso de Rusia, que tiene un ejército poderosísimo y bien entrenado, y siguen entrenando, hay 150.000 tropas nuevas, frescas, entrenándose. La gran parte voluntarios, rusos, voluntarios, no casados a la fuerza para ir a luchar al frente, que se entienda, que eso es lo que hace Ucrania, ¿no? Cazar hombres para llevarlos a luchar obligados al frente. Aquí van por ser defensores de la patria, por servir. Muchos jóvenes, y lógicamente por la paga, que es una paga muy importante en épocas de guerra. Indudablemente que también eso influye, claro que sí. Puede ser por nacionalismo, puede ser por patriota o puede ser por simple interés de ganar dinero. Lo que sea, la gente está yendo. Y Rusia está entrenando más de 150.000 hombres frescos, nuevos, aparte ya de los 850.000 que ya tiene en rotación permanente en ese extenso frente de 1.200 kilómetros de extensión. Ahora, Rusia se está preparando también, indudablemente, para lo que viene, para esto que es más importante, y considero yo que es la parte más importante de todo este conflicto: resolver definitivamente el caso de cómo traer a Transnistria y a Gagaucia a casa. Y para hacerlo, indudablemente, Rusia tiene que tomar Odessa. Una Odessa que está deseada por demás por Reino Unido. El señor Steinmeier, todo esto que está provocando es a causa de Odessa, porque Reino Unido quiere los puertos de Odessa. Eso fue lo que fue negociado con el señor Zelensky. Eso es lo que está en juego aquí para las tropas de Reino Unido. Por eso están allí. Quiero que entiendan que tropas de Reino Unido han sido eliminadas en Odessa en muchos bombardeos porque están allí. Oficiales de alto rango de Reino Unido están en Odessa. Están en Odessa. Más de 60 franceses fueron eliminados allí en Odessa también. Y Odessa es, como yo digo, la cereza de la torta. Es el final de esta guerra, porque Rusia tiene una obligación moral prácticamente.
la de traer a Transnistria y a Gagaucia a casa, como se dice. Y para eso, Odessa tiene que ser parte de esa extensión territorial para garantir la seguridad de las fronteras rusas en forma permanente. Al quitarle ese puerto a Reino Unido, a la OTAN o a quien sea, y mismo a Ucrania, le quita ya el interés para que la OTAN quiera permanecer en ese territorio. Entonces, queda claro, desarme total de Ucrania, desnazificación total de Ucrania, no parcial, no por un tiempo y después continuamos. No, esto no termina aquí. Desnazificación de Ucrania, desmilitarización, disculpen el trabalenguas, desmilitarización total de Ucrania, y eso es para poder realmente terminar de asegurar esa frontera para Rusia. La seguridad de Rusia está primero, antes que nada. La seguridad del pueblo ruso está primero, antes que nada. Por eso las decisiones no pueden tomarse rápidamente y así, en un tris. Acá hay que negociar y la negociación va para largo todavía. Los veo muy pronto nuevamente. Gracias, mis amigos. Por favor, un like. Su opinión, que me interesa muchísimo. Y si tienen preguntas, como siempre, respondo. Siempre respondo, mis amigos. Ese like es lo que vale también muchísimo. Gracias, mis amigos.